Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Yo quería agradecer a todos los organizadores que han hecho posible esta visita a Bogotá, una ciudad en la que he trabajado mucho y que quiero mucho y donde me siento muy bien y que me dan la oportunidad de poder intercambiar ideas con ustedes, que es el propósito de estas notas que voy a leerles. Quiero agradecer a la Maestría de Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, de la Universidad Nacional, al Grupo de Investigaciones en Ciencias del Arte y en especial a Ricardo Arcos por esta invitación y igualmente a la Biblioteca Luis Ángel Arango, que nos recibe aquí en sus instalaciones, y en particular a Ángela Pérez y a María Wills, que han hecho posible también esta presentación. En 1976, Juan Downey tomó esta foto de un Yanomami filmándolo y por extensión filmándonos a nosotros con una cámara de video en la Amazonia. La imagen representa un desplazamiento de la mirada, tomada por el primitivo, el periférico, el objeto habitual de la antropología, quien deviene un sujeto activo. Sin embargo, solo conocemos esta foto que ven ustedes, tomada por el artista, no la foto de Downey, o de nosotros, tomada por el Yanomami anónimo. El otro filmándonos continúa siendo una representación desde el yo central. No implica una circulación plural de las miradas y las representaciones. El problema no es solo cultural, sino de acceso y poder. Será imposible que hable el subalterno, como diría Gayatri Spivak. ¿Está la instrumentalización actuando siempre? Las relaciones entre arte contemporáneo, cultura e internacionalización se han revolucionado en los últimos 15 años. Hemos dejado atrás los tiempos de los sismos y los manifiestos, así como aquellos de los establishments centralizados. La cuestión crucial en el arte hoy día es el extraordinario incremento de su práctica y circulación internacional y las implicaciones culturales y sociales de esta expansión. Se calcula que debe haber ya cerca de 200 bienales y otros eventos artísticos de periodicidad fija en todo el mundo, solo por mencionar un aspecto del crecimiento de los circuitos del arte. En esta explosión participa una vasta multiplicidad de nuevos actores culturales y artísticos que circulan internacionalmente y que antes o no existían o quedaban confinados en el ámbito local. Por ejemplo, varios países del Pacífico asiático han pasado directamente de la cultura tradicional y el realismo socialista al arte contemporáneo, saltándose el modernismo. En algunos casos, aprendieron el arte contemporáneo por Internet. Este cambio ha iniciado negociaciones culturales muy dinámicas. Al parecer, continuará en dos direcciones. Por un lado, contribuirá al desarrollo de escenas artísticas globalizadas, junto con la actividad de sujetos artísticos y culturales emergentes por todo el mundo. De otro lado, estimulará la nueva energía que está produciendo arte contemporáneo localmente en áreas donde éste no existía. Gran parte de esta actividad es local, resultado de reacciones personales y subjetivas de los artistas frente a sus contextos o de su intención de tener un impacto en ellos. Pero estos artistas suelen estar bien informados sobre otros contextos, sobre el arte hegemónico o buscan una proyección internacional. A veces se mueven dentro, fuera y alrededor de espacios locales, regionales y globales.
Usualmente su producción no está anclada a modernismos nacionalistas ni a lenguajes tradicionales, aun cuando basen su obra en las culturas vernáculas o en trasfondos específicos. Los contextos mismos han devenido globales a través de su interconexión con el mundo. Es decir, o sea que la cuestión de la internacionalización del arte contemporáneo no debe ser vista solamente como internacionalización de circuitos, toda la red de bienales, toda la trama de eventos, de nuevos centros de arte que comisionan exposiciones internacionales colectivas de artistas de todos lados, ¿no? Esto es muy importante y está activo ahí, pero también se trata de la nueva práctica de arte contemporáneo en regiones donde esto no se practicaba. Pensemos, por ejemplo, en Asia Central, los tanes, que formaban parte de la antigua Unión Soviética. Bueno, pues hay prácticas interesantísimas de videoarte y de performance de sentido contemporáneo, claro, refiriéndose a sus problemas, a partir de sus propias experiencias y contextos. Kazajstán en estas Olimpiadas que acaban de finalizar. ¿Quién iba a pensar que un país como Kazajstán, que verdad tenemos que buscar en el mapa a ver dónde está, ¿no? Pues es uno de los que obtuvo un mayor número de medallas, ¿no? Son nuevos procesos de internacionalización que, insisto, tienen que ver con los circuitos, es decir, por ejemplo, las Olimpiadas es un ejemplo de estos circuitos internacionalizados de aparición muy temprana, pero tiene que ver también con la difusión de la práctica del arte contemporáneo en nuevos ámbitos donde este no existía. Ahora bien, este transcurso no excluye fricciones, concesiones y desigualdades, así como la persistencia de estructuras de poder y segregación heredadas del colonialismo y o debidas a discrepancias económicas, estructurales y de legitimación. Algo que el término local, que es un término que yo no empleo, porque me parece que desdibuja estas desigualdades, ¿no? Al connotar una conexión fluida y universal entre los polos unidos por este neologismo. Sí, uno dice local, y me parece que ya el término implica, no sé, uno recibe una connotación de fluidez, de armonía, ¿no? Como si no hubiera realidad, estuvieran presentes una gran cantidad de tensiones, segregaciones y estructuras de poder. El mundo del arte ha cambiado mucho desde 1986, cuando la Segunda Bienal de La Habana realizó la primera exposición global de arte contemporáneo, reuniendo 2.400 obras de 690 artistas contemporáneos de 57 países, inaugurando así la nueva era de internacionalización que vivimos hoy. Debido a esta mutación silenciosa, los discursos y prácticas multiculturalistas de la década del 90, que implicaban políticas de correctness, de cuotas o neoexotistas, han perdido actualidad. Hasta hace poco se buscaba una pluralidad nacional balanceada en las muestras y eventos. Recuerdo todavía no hace mucho cuando estaba con el New Museum en Nueva York, que siempre era muy importante esto, ¿no? De buscar, bueno, pero ¿cuántos African Americans hay aquí? ¿Y cuántos Hispanics? ¿Y cuántas mujeres? ¿Y cuántas lesbianas? ¿Y cuántos gays? ¿No? Era una cosa, había como una ansiedad, ¿no? Por lograr este balance de cuotas, ¿no? Que corresponde a una época donde esto tuvo un significado, ¿no? Pero el problema hoy día es el opuesto. Los curadores y las instituciones tenemos que responder a la vastedad global contemporánea. El desafío es poder mantenerse al día ante la eclosión de nuevos sujetos, energías e informaciones culturales que estallan por todos lados. Ya no resulta posible para un curador trabajar siguiendo el eje Nueva York, Londres, Alemania, según ocurría hasta no hace mucho, y mirar desde arriba al resto enarcando las cejas. Ahora los curadores tenemos que movernos y abrir nuestros ojos, oídos y mentes. Es una tarea dura,
debido a que nuestros ojos, oídos y mentes han sido programados dentro de cánones y posiciones establecidos. Al mismo tiempo, la mitificación de los procesos de globalización y la explosión de las comunicaciones tiende a que imaginemos un planeta interconectado reticularmente hacia todos lados. En realidad, la globalización no es tan global como parece. O para parafrasear a George Orwell, es más global para unos que para otros. Sin duda se ha avanzado muchísimo hacia un mundo más global en términos económicos, culturales y de comunicación. De un modo u otro, en mayor o menor grado, como ha indicado Man Ray Shu, todos somos hoy cosmopolitas porque ya no hay más un mundo allá afuera. El ser en el mundo de Heidegger ha devenido un ser en el planeta. Sin embargo, lo que tenemos en realidad a escala planetaria es más bien la expansión de un sistema de ejes axiales extendido desde núcleos de poder más diferenciados y de distinta escala hacia sus numerosas y heterogéneas áreas económicas. Esta estructura axial implica la existencia de grandes zonas de silencio, poco conectadas entre sí o solo indirectamente por vía de las neometrópolis. Este esquema produce intensos flujos migratorios en busca de conexión. Por otra parte, separatismos nacionalistas, étnicos y religiosos tienden a balcanizar el mundo globalizado, mientras regionalismo, nacionalismo, etnocentrismo, fronteras, migración y fanatismo continúan siendo problemas tan significativos como poliédricos. Los tiempos de la globalización son también los del movimiento, las migraciones y la urbanización acelerada. Se ha quebrado la idea de las identidades fijas, generándose sujetos postnacionales en constante movimiento físico y cultural. Los inmigrantes usan sus pies, pero también otras partes del cuerpo. Un bebé hispano nace cada 30 segundos en Estados Unidos. Una bomba de tiempo que ha despertado temores casi apocalípticos en Samuel P. Huntington y muchos otros. Las ciudades crecen vertiginosa y caóticamente como resultado de los éxodos masivos del campo hacia la ciudad que tienen lugar en África, Asia y América Latina, mientras nuevas ciudades brotan en China y otros países emergentes. Hace poco, por cierto, una amiga en Beijing, es una española que habla chino y trabaja allá, se fue en sus vacaciones, no sé a qué lugar, allá en busca de la China tradicional y espiritual y tal, no se fue. Y me cuenta que cuando llegó, lo que se encontró eran nuevas ciudades surgidas como hongos de la nada, hechas ahí, diseñadas en una oficina de urbanistas y arquitectos, y ya aparecían ciudades gigantescas, así de la noche a la mañana, y lo que encontraba era una modernización galopante y llena de contradicciones por esos saltos tan abruptos. A comienzos del siglo XX, solo el 10% de la población mundial vivía en ciudades. Ahora, unos 100 años después, la mitad de la población del planeta habita zonas urbanas. Y el aspecto crucial de este vértigo es que la gran mayoría de la población urbana vive en países pobres. Obviamente, las ciudades no están preparadas para enfrentar semejante shock demográfico. De ahí que 100 millones de personas carezcan de vivienda permanente. Muchos millones más habitan en favelas. La situación parece insostenible, pero como dice Carlos Monsiváis, cito, la ciudad es construida sobre su destrucción sistemática. Fin de la cita. Las implicaciones culturales de esta espontánea ecología urbana resultan obvias.
De la mayor importancia es el proceso complejo, metamórfico y multilateral de sustituir el ambiente rural tradicional por la situación urbana, un choque que involucra una enorme cantidad de gente muy diversa. Y bueno, esto es, por ejemplo, lo que se ve muy claramente en la China actual, y acá en América Latina desde hace mucho tiempo estamos viendo esos procesos de culturas neológicas urbanas por las poblaciones que migran, ¿no? Estos procesos interactúan con las migraciones externas que están redibujando los mapas etnosociales dentro de los países receptores, desencadenando dinámicas culturales heterogéneas. Todos estos desplazamientos conllevan agudos problemas como la xenofobia, el racismo, el nuevo auge de los nacionalismos, las crecientes barreras antimigratorias que llegan a prohibir los desplazamientos dentro de un mismo país, según ocurre en China y en Cuba, las odiseas de los boat peoples, las personas en busca de asilo y los refugiados. Mucho más que nunca antes, las ciudades son hoy complejos laboratorios culturales. La conexión entre arte y ciudad no ha evolucionado muy lejos aún, pero probablemente indicará un curso de acción principal para las prácticas artísticas en el futuro próximo. Tampoco ha habido gran progreso en los vínculos sur-sur. Es indudable que la globalización ha mejorado extraordinariamente las comunicaciones, etcétera, ¿no? Pero lo ha hecho sobre todo siguiendo los flujos de la economía, reproduciendo en buena medida las estructuras de poder y manteniendo aún un déficit de interacción horizontal. Aunque la situación ha mejorado, resulta de la mayor importancia desarrollar circuitos y espacios horizontales para rellenar en la escala global la trama radial vertical norte-sur, trazada desde centros de poder que resulta inherente a la globalización del intercambio cultural, extendiendo y democratizando estos circuitos y espacios y conectando las zonas de silencio. O sea que esto es algo de lo que todavía tenemos déficit, ¿no? Esta circulación horizontal. Más importante, las redes horizontales subvierten los ejes de control típicos del esquema radial al incluir una variedad de nuevos centros de poder de menor escala. Todo este proceso contribuirá a pluralizar la cultura, internacionalizándola en el real sentido de la palabra, legitimando de acuerdo con criterios diferentes y con el criterio de la diferencia, construyendo nuevos epistemes, desenvolviendo acciones alternativas. Solo una trama multidireccional de interacciones puede pluralizar lo que entendemos por arte internacional, lenguaje artístico internacional y escena artística internacional, o aún lo que llamamos simplemente contemporáneo. Estas dinámicas resultan tan necesarias como arduas, como tenaces, diríamos aquí, ¿no? Debido al peso del poder económico. En los inicios del siglo XX, los modernistas brasileños usaron la metáfora de la antropofagia para legitimar su apropiación crítica de las tendencias artísticas europeas. Esta noción ha sido usada extensamente para caracterizar la paradójica resistencia anticolonial de la cultura latinoamericana por vía de su inclinación a copiar. Solo los japoneses nos superan en esto. Así como para aludir a su relación con el occidente hegemónico. La metáfora va más allá de la América Latina para señalar un proceso característico del arte postcolonial en general. El término, ustedes saben, fue acuñado por el poeta Juan de Andrade en 1928, no en calidad de noción teórica, sino a manera de un manifiesto poético y provocador. Resulta extraordinario su énfasis en la activa agresividad del sujeto dominado mediante el recurso de la apropiación y su casi desfachatada
negación de una idea conservadora, quietista de la identidad. Andrade llega hasta afirmar, cito, solo me interesa lo que no es mío. Fin de la cita. Revirtiendo las políticas fundamentalistas de la autenticidad. La metáfora de la antropofagia ha sido desarrollada por los críticos latinoamericanos como una noción clave en la dinámica cultural del continente y se ha visto impulsada por el auge de las ideas postestructuralistas y posmodernas acerca de la apropiación, la resignificación y la validación de la copia. Así, su sentido ha estado en la base de la obra de importantes teóricos del continente. La antropofagia fue aún el núcleo temático de la memorable 24ª Bienal de Sao Paulo, curada por Paulo Herkenhoff en 1998. A diferencia de la noción de mimicry de Homi Bhabha, que plantea cómo el colonialismo impone una máscara ajena al subalterno, desde la que éste negocia su resistencia en medio de la ambivalencia, la antropofagia supone un ataque, tragarse voluntariamente la cultura dominante en beneficio propio. Es importante subrayar que las nociones de antropofagia y transculturación articularon su discurso desde la modernidad neocolonial y con bases en la antropología, diferenciándose así de nociones similares en la teoría postcolonial clásica, que partía de la crítica literaria y la situación colonial en lo que era el antiguo imperio británico. Son sobre todo pensadores originarios de la India, África. Aunque la antropofagia refiere a una devolución crítica, tenemos que estar alerta ante las dificultades de su suerte de programa pre-postmoderno, que no tiene lugar en un territorio neutral, sino sujeto a una praxis que asume tácitamente las contradicciones de la dependencia. Según ha advertido Eloísa Warke de Holanda, la antropofagia puede estereotipar un problemático concepto de una identidad nacional carnavalizante que siempre procesa beneficiosamente todo lo que, entre comillas, no es suyo. Es necesario examinar además si el grado de transformación que experimenta el devorador al incorporar la cultura dominante apropiada no lo subsume dentro de esta. Además, la apropiación vista del otro lado satisface el deseo de la cultura dominante por un otro reformado, reconocible, quien posee una diferencia en la semejanza, que en el caso de América Latina parte además de un parentesco cultural de origen con la metacultura occidental, creando quizás su alteridad perfecta. De este modo, se facilita la relación de dominio sin quebrar la diferencia que permite establecer la identidad hegemónica por contraste con un otro inferior. Pero a la vez, este casi otro actúa como un espejo que fractura la identidad del sujeto dominante, rearticulando la presencia subalterna en términos de su otredad repudiada. Si la tensión del quién come a quién se encuentra más o menos presente en toda relación intercultural, es cierto también que, como ha dicho Ferguson, con frecuencia se plagia lo que uno se dispone a inventar. Situando el énfasis en la iniciativa que significa la selectividad volitiva del sujeto apropiador y en el uso tácticamente catacrésico del elemento apropiado en que ha insistido Spivak. La apropiación cultural no es un fenómeno pasivo. Los receptores siempre remodelan los elementos que incautan de acuerdo con sus propios patrones culturales. A menudo sus apropiaciones no son correctas, pues lo que interesa es la productividad del elemento tomado para fines propios, no la reproducción de su uso en el contexto de origen. Las periferias,
debido a su ubicación en los mapas del poder, han desarrollado lo que Nelly Richard llamó una cultura de la resignificación de los repertorios impuestos por los centros. Pero la apropiación cultural debe ser matizada para romper su sentido demasiado positivo. Aunque el sincretismo ha sido siempre una vía de resistencia y afirmación para los subalternos, la cooptación amenaza toda acción cultural en él basada. En nuestra época global y postcolonial, los procesos sincréticos se definen como negociación básica de las diferencias y el poder cultural. Pero estos procesos son turbulentos, no pueden ser asumidos acomodaticiamente cual solución armónica de las contradicciones postcoloniales. Más allá de estas interpretaciones de los procesos culturales, persiste un problema quizás más arduo. La corriente no puede fluir siempre en la misma dirección norte-sur, establecida por las mecánicas hegemónicas. Por plausibles que resulten, las estrategias de apropiación cultural implican un juego de respuesta que reproduce aquella estructura de poder, aunque la conteste. Es preciso también voltear la corriente, no por establecer, como diría Spivak, una repetición en la ruptura que mantendría los antagonismos bipolares, sino para pluralizar dentro de una participación activa múltiple, enriqueciendo así la circulación internacional. Puede apreciarse que no hablo de un pluralismo neutral, multiculturalista, en el sentido criticado por Homi Bhabha, sino de una toma de acción internacional por una diversidad de sujetos culturales. El viejo paradigma de la antropofagia y las estrategias culturales de transculturación, apropiación y sincretismo típicas del arte periférico y postcolonial están siendo reemplazadas cada vez más por una nueva noción que pudiéramos llamar el paradigma del desde aquí, que es el concepto que sirvió de marco temático a la última edición del Festival Foto España, la que acaba de cerrarse ahora en Madrid, ¿no? que se hizo bajo el tema de desde aquí, contexto e internacionalización, para investigar lo que me parece ver a mí como una nueva articulación de las relaciones entre la práctica contextual y la circulación internacional, con esta idea del desde aquí, desde donde estoy interviniendo directamente en la circulación y en los valores internacionales. En lugar de apropiar y refuncionalizar de modo crítico la cultura internacional impuesta, transformándola en beneficio propio, muchos artistas están haciendo activamente esa metacultura en primera instancia, sin complejos, desde sus propios imaginarios y perspectivas. Esta transformación epistemológica en la base de los discursos artísticos consiste en el cambio de una operación de incorporación creativa a otra de construcción internacional directa desde una variedad de sujetos y experiencias y culturas. En general, la obra de muchos artistas de hoy, más que nombrar, describir, analizar, expresar o construir contextos, es hecha desde sus contextos personales, históricos, culturales y sociales en términos internacionales, de una manera directa. El contexto deja de ser así un locus cerrado, relacionado con un concepto reductor de lo local, para proyectarse como un espacio desde donde se construye naturalmente la cultura internacional. Esta cultura no se articula a manera de un mosaico de diferencias explícitas
en diálogo dentro de un marco que las reúne y proyecta, sino como un modo específico de recrear un set de códigos y metodologías establecidos hegemónicamente en forma de metacultura global. Es decir, la globalización cultural configura multilateralmente una codificación internacional, no una estructura multifacética de celdillas diferenciadas. No sé si esto queda claro, es decir, la diferencia no está en forma de un mosaico de compartimientos estancos agrupados e interrelacionados por un marco, que sería el marco global, sino como una construcción múltiple, diversa, de un lenguaje internacional impuesto hegemónicamente, pero que es a su vez transformado, creado, resignificado por la práctica de nuevos sujetos artísticos y culturales que pasan a usarlo. Yo soy de tierra de béisbol, ¿no? de Cuba, y para mí resultó muy impactante ver cómo el equipo de Corea derrotaba a Cuba. El equipo de Corea del Sur. ¿Quién diría esto unos años atrás? Imagínate estos chinitos derrotando al equipo cubano, ¿no? Estos pequeños jugadores, ¿no? Y todos los negrones cubanos, estos sluggers, y los chinitos le dieron duro. Y si ves la manera como ellos juegan el béisbol, es el mismo béisbol, ¿no? Hay unas reglas y tal, pero subvierten la manera tradicional de jugar al béisbol, la manera como se deslizan en las bases, la manera como corren, la manera como pichean, las tácticas. El béisbol es un juego de mucha táctica, ¿no? Las tácticas que usan, ¿no? Yo diría, para decirlo mal y pronto, y quizás de una manera estereotipada, pero los estereotipos a menudo tienen un núcleo de verdad, que hicieron una mezcla del béisbol con las artes marciales, la manera como lo juegan, no sé. Entonces, estos son los fenómenos que vemos también en la práctica del arte actual. Aquella codificación general, ¿no? Actúa como un inglés defectuoso que permite la comunicación y que es forzado, descalabrado, reinventado por una diversidad de nuevos sujetos que acceden a redes internacionales en franca expansión. Charles Esche ha mencionado una combinación de semejanza y singularidad no consciente ni concentrada en sí misma en el arte actual. Muchos artistas trabajan, como Gilles Deleuze y Félix Guattari dijeron con respecto a la literatura menor, cito, encontrando su propio punto de subdesarrollo, su propio patois, su propio tercer mundo, su propio desierto, fin de la cita, dentro del lenguaje mayor. Ahora bien, la diferencia es construida en forma creciente a través de modos específicos plurales de crear los textos artísticos dentro de un conjunto de lenguajes y prácticas internacionales que se va transformando en el proceso y no por el expediente de representar elementos culturales o históricos característicos de contextos particulares. Es decir, radica más en la acción que en la representación. Esta inclinación abre una perspectiva diferente que confronta el cliché de un arte universal en los centros, expresiones derivativas en las periferias y un múltiple auténtico ámbito de la otredad en la cultura tradicional. ¿Qué hay de brasileño en esta escultura de Zildo Meireles que están viendo? No veo ahí el candomblé, no veo el samba, no veo los morros de Río de Janeiro. ¿Dónde está lo brasileño? Simplemente en la manera de hacer esa instalación, en la concepción de esa instalación. Yo pienso que podría identificar la instalación, una instalación abstracta como esta, ¿no? Que bueno, abstracto dicho de una manera
poco general, ¿no? De un artista brasileño sin ver la etiqueta identificatoria. Hay una manera brasileña de hacer la instalación que tiene que ver con un trabajo muy especial del material, con una libertad formal, con un sello en el que se expresa esa suerte de identidad brasileña, no por la representación, sino por la manera, por la misma práctica artística, ¿no? Por la creación. Los artistas están cada vez menos interesados en mostrar sus pasaportes. Como ha dicho Covina Mercer, cito, la diversidad es más visible que nunca antes, pero la regla no hablada es no proclamarla. Fin de la cita. Las identidades comienzan a manifestarse más por sus rasgos como práctica artística que por su empleo de elementos identificativos tomados del folclore, la religión, el ambiente físico o la historia. O sea, sus prácticas artísticas se identifican más por la manera de hacer los textos que de proyectar los contextos. Es una inclinación cada vez más marcada. Pensemos, por ejemplo, en México, la evolución desde el llamado neomexicanismo, ¿no? Con todas las vírgenes de Guadalupe y las fridomanías y todas estas alusiones vernáculas representadas en las obras, a la práctica de artistas en la línea que abre Gabriel Orozco, donde ya no aparecen estos elementos, sino es una muy particular mirada, ¿no? Que tiene que ver con el medio urbano mexicano, con una estética postconceptual y postminimalista, reciclada con una espontaneidad y llevada a un extremo, como han hecho estos artistas. Este procedimiento parece una estrategia plausible en el mundo globalizado, postcolonial, posguerra fría y pre-chinocéntrico de hoy. Naturalmente, no se trata de una marcha sin obstáculos y muchos retos y contradicciones permanecen. Más importantes que la internacionalización cuantitativa resultan los alcances cualitativos de la nueva situación. ¿Cuánto están contribuyendo los artistas, críticos y curadores a transformar la situación hegemónica y restrictiva anterior hacia una pluralidad activa, en vez de ser digeridos por ella? El pluralismo puede devenir un vasto espacio amorfo, neutralizante. Un pluralismo abstracto o controlado, como vemos en algunas bienales y otras exposiciones globales, puede perdernos en un laberinto de indeterminación que enclaustra las posibilidades hacia una pluralización para sí. Si bien el arte se enriquece debido a la participación de artistas de todo el mundo que circulan internacionalmente y ejercen influencia, por otro lado se simplifica al tener todos ellos que expresarse en una lengua franca construida y establecida hegemónicamente. Ahora bien, la activa construcción diversificada del arte contemporáneo y su lenguaje internacional por una multitud de sujetos desde sus diferencias supone no solo una apropiación de ese lenguaje, sino su transformación desde divergencias en la convergencia. Por supuesto, esta dinámica se produce dentro de un pulseo poroso entre renovación y establishment, donde las estructuras hegemónicas ostentan su peso. Otra dificultad es que el uso y legitimación a escala global de un lenguaje internacional, aun cuando signifique la transformación de este lenguaje, implica la discriminación de otros lenguajes y poéticas que son marginadas en circuitos y mercados gueto. Los paradigmas apropiadores reproducían la situación de dominio al depender de una cultura impuesta. El caníbal solo es tal si tiene a alguien a quien devorar. El paradigma del desde aquí, si bien no indica una emancipación,
y confirma la autoridad hegemónica, simultáneamente han mutado el ping-pong de oposiciones y apropiaciones y la extranjería del sujeto subalterno hacia una nueva biología artístico-cultural donde éste está dentro de la producción central desde fuera, rompiéndose esa bipolaridad. Bueno, voy a concluir ya mediante un símbolo abierto. Al llegar a América, los españoles estuvieron obsesionados durante años en el Caribe por saber por saber si Cuba era una ínsula o la tierra firme. No solo Cuba, también las otras islas, ¿no? Llegaban y creerían que era la tierra firme, pero entonces descubrían que eran islas, ¿no? Cuenta un historiador del siglo XIX, cura de la villa cubana de Los Palacios, que cuando Colón preguntó a los nativos de Cuba si aquel lugar era isla o continente, ellos le respondieron que era tierra infinita de la que nadie había visto el cabo, aunque era isla. James Clifford ha dicho que quizás ahora todos somos caribeños en nuestros archipiélagos urbanos. Fin de la cita. Tal vez las tendencias actuales nos inclinen hacia un orbe de islas infinitas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Yo soy una persona investigadora en el tema de tecnologías, en cultura digital, y últimamente hemos visto toda una revolución y una serie de esfuerzos de los gobiernos frente al tema de derecho de autor y propiedad intelectual en Internet. Como cada vez más todas las obras se han digitalizado y están más al acceso del público en general, ¿qué piensa un curador frente a esta problemática? Porque finalmente pues hay que educar a los chicos que vienen estudiando artes plásticas, todas las expresiones culturales en el tema. Indiscutiblemente cuando son autores y son creadores, pues surge esta inquietud cuando ya van a salir al mercado del Internet, la globalización. Bueno, como dicen aquí en Colombia, es un tema que tiene muchas patas. Es muy complicado, ¿no? Porque hay por un lado, sobre todo en el mundo de los países pobres, ¿no?, esa posibilidad que ha brindado naturalmente la tecnología de reproducir, apropiar, fusilar, ¿no?, copiar, ¿no? Y por otro lado hay también el problema de la afectación a los autores, ¿no?, a los creadores. Mi postura personal, es decir, esto depende mucho de legislaciones en los distintos países, es un tema muy complicado que se está debatiendo candentemente, ¿no? Pero realmente yo tengo una tendencia al copyleft y al pirateo. Realmente, es decir, soy un gran consumidor de productos piratas, lo confieso, ¿no? Entre otras cosas porque me resulta muy oneroso obtenerlo, ¿no?, de otra forma o inaccesible. Entonces esto, no obstante, pienso que también me preocupa mucho la afectación a los creadores de sus derechos, ¿no? Pero según tengo entendido, la afectación es más bien hacia las casas distribuidoras que hacia los mismos creadores, en la mayor parte de los casos. En el campo de las artes visuales hay países muy laxos en cuanto a la reproducción de las imágenes, ¿no?, que es lo que afecta esto fundamentalmente al campo de las artes plásticas. Y hay otros muy estrictos, como por ejemplo en España. En España se organizó una institución que vela por el pago a los artistas
por el uso de imágenes, ¿no? Por la reproducción de sus imágenes en una publicación, en un libro, una revista, donde sea, ¿no? Pero entonces ocurre también que esto ha dificultado la propia divulgación de los artistas. Y una de las cuestiones que se está debatiendo en España es el derecho de los artistas a no cobrar. Igual que hay un derecho a cobrar, hay un derecho a no cobrar. Es decir, a mí me conviene salir en esa revista porque me va a pagar en términos de difusión y de valoración. Y a lo mejor dejo de presentar mi obra, que circule mi obra ahí, porque al tener la revista que pagar no lo hace, porque no puede, también porque está bajo presiones económicas. Y entonces esto pues genera también una contradicción. De modo de que es un campo del cual estoy muy lejos de ser un experto, pero que un poco mi inclinación, sobre todo si trabajamos en ámbitos como los nuestros, ¿no? de los llamados periféricos, pues a mí me parece que hay que tomarlo aprovechando las posibilidades naturales que brinda la tecnología, ¿no? Que ese es otro aspecto interesante, ¿no? Que un poco que la propia tecnología te impulsa a piratear como una reacción natural a las posibilidades que brinda, ¿no? Gracias. Un poco como volviendo al símbolo abierto, cuando Colón llega a la isla y está el habitante de la isla, y Colón y el habitante le dice que esta es una isla infinita, y Colón, pues, o mejor dicho, la invitación que usted nos hace en su texto es a imaginar una urbe con muchas islas infinitas. Me pregunto cuál sería como su sugerencia para uno dejar de ser el habitante de la isla que piensa su isla como un infinito y pensarlo, cuál sería el ejercicio que hay que hacer para pensarse como una urbe, como que mi isla infinita pueda ser parte de una urbe con muchas otras islas infinitas. A lo que refiere esta imagen, ¿no? Esta figura, es sobre todo a una ruptura de las bipolaridades, que me parece muy necesaria para cualquier acercamiento epistemológico y aún estratégico, ¿no? en la práctica cultural actual, ¿no? Estamos viviendo en un mundo polimorfo, caleidoscópico, donde ya estas viejas estructuras, ¿no? basadas en bipolaridades pues han estallado. Entonces me refiero a esa idea de este aborigen que sin duda alguna sería un posmoderno, si quieres, ¿no? Esta idea tan sugerente, ¿no? Y pensar en esta cuestión, ¿no? de la posibilidad de infinitud del contexto, que es algo que me interesa mucho. Cada vez más los artistas no necesitan vivir en los grandes centros de poder para poder internacionalizar su obra, sino que permanecen en sus contextos de origen u otros contextos que eligen y trabajan de una manera fuertemente internacional. Y esto pues genera, y a veces es que no les interesa porque se sienten muy ligados a un ámbito, o lo hacen también por razones económicas, ¿no? Pensemos en Ernesto Neto, que es quizás el artista brasileño más global, más conocido internacionalmente, hace instalaciones in situ por todo el planeta y mantiene su taller en el centro de Río, en un barrio donde da miedo ir, miedo llegar, ¿no? Como es el barrio, ¿no? Que es su barrio, ¿no? Donde siempre ha tenido el taller simplemente ha crecido, o sea, se ha expandido, pero ahí es donde él se inició, ¿no? Entonces esto tú le preguntas a él por qué no se va a Berlín o a Nueva York, ¿no? Y él te dice que para nada, que él se siente muy relacionado ahí con aquel medio, ¿no? Está también un factor económico, ¿no? Que en Río todo le sale más barato, ¿no? Como le pasa a Doris Salcedo
aquí quedándose en Bogotá, ¿no? También las cosas salen más baratas, pero no se limita a eso para nada, no se limita a eso. Si cualquiera de estos artistas vieran reducidas sus posibilidades de difusión global y de mercado por vivir en Bogotá o en Río de Janeiro, pues ya se hubieran ido a New York o a Londres, ¿no? Pero cada vez es más esta nueva situación, ¿no? De modo que refiere a esa permeabilidad a que me refería entre contexto, subjetividades, experiencias propias y ya una circulación globalizada. Muy buenas noches, señor. Maestro, qué honor me ha hecho. Al contrario, un gusto, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti. Lejos de hacerle una pregunta teórica, pero sí me gustaría que con todo este contexto de la charla nos diera un ejemplo que no sea del arte contemporáneo, un ejemplo de ese pensamiento que usted plantea, que no sea arte contemporáneo, algo parecido a lo del béisbol. Perdón, no te oigo. Un ejemplo parecido que tenga que ver con su pensamiento, un ejemplo parecido que no sea del arte contemporáneo, que tenga que ver con su pensamiento de la charla, puede ser de otra cosa que no sea arte contemporáneo, como el del béisbol. Bueno, está este caso, ¿no?, que me ha impresionado mucho de Kazajstán en las Olimpiadas. ¿De dónde salió ese país, no? Y ahí está en una de las primeras posiciones en el mal llamado medallero, ¿no?, en el cuadro de medallas. Ahí está ahí. ¿De dónde salió? Un país islámico, además. Uno tiende a ver estereotipadamente, ¿no?, como el tratamiento de la imagen en la religión islámica, ¿no?, que es un tratamiento muy reducido, que esto, aunque aún entre los no religiosos es algo que está en la cultura, ¿no? Y sin embargo, igual que hay este éxito en la práctica deportiva, vemos también arte nuevo, muy interesante, muy provocador surgiendo en este ámbito, ¿no? Vemos, por ejemplo, también el papel de Corea del Sur, un pequeño país. Está también entre los primerísimos, creo que es el cuarto en recibir más medallas. Si se unieran sus medallas con las de Corea del Norte en una reunificación del país, y en una ocasión compitieron unidos, pues posiblemente quedaran por encima de Alemania. No sé, habría que sacar esa cuenta, ¿no? Corea es una escena artística pero verdaderamente intensa, con una energía tremenda. Tienen ya una de las bienales más influyentes en el mundo, que es la Bienal de Gwangju, que se inició en el año 95, y hoy en día es una bienal pero de las fuertes, ¿no? El circuito de las bienales fuertes. Tienen una institucionalidad muy desarrollada, tienen un mercado de arte y unas galerías. Bueno, yo vi una exposición en una galería comercial de Louis Bourgeois que la quisiera el MoMA para tener en sus salas, ¿no? Era una exposición de esta con todas estas esculturas en gran formato y las arañas y de cuanto hay ahí, y me quedaba asombrado, ¿no? Es decir, como dijo un músico cubano, los mapas están cambiando de color y hay nuevos sujetos que han salido a actuar y cambios y el concepto también de una globalización cultural aplastante, ¿no?, que lleve hacia un cosmopolitismo neutral. Yo creo que la práctica ha demostrado que no es así. Si no, tal vez yo sea un poco optimista en esto, ¿no?, pero se basa en lo que veo, ¿no? Si no, me parece que se está produciendo quizás un proceso parecido a lo que ocurrió con el latín en la época medieval, que era también una lengua culta impuesta, que relacionaba todo el circuito del mundo cristiano y que estalló, fue transformado por hablársele mal entre comillas, por hablársele de una manera diferente, y estalló en lenguas romances. No sé si eso satisface tu
o sea, de su presentación me queda una inquietud. O sea, y usted lo manifiesta ahora que tiene como una percepción optimista. Yo parto de lo siguiente, de la siguiente consideración, que no sé si la compartimos. De todos modos, el tema que estamos tratando, el tema del arte, etcétera, yo me atrevo a afirmar eso muy alegremente. O sea, en este momento no le interesa al 99% de la humanidad. O sea, estamos hablando de un tema de élite y de una superélite. Entonces, digamos, eso es como lo primero. Entonces yo tendría como una inquietud es, ¿cuál considera usted que es el proceso de apropiación, teniendo en cuenta que hay un arte, digamos, llamémoslo así, hay un arte, un sucedáneo, un arte de masas, que sigue siendo el de los grandes medios, y un arte culto, así se haya transformado en lo que estamos viendo? O sea, ¿cuál es la dinámica actual entre esas dos, entre esos dos niveles? Segundo, es para no perder la oportunidad de hacer la pregunta. O sea, para mí hay como dos grandes contradicciones en la sociedad contemporánea. O sea, por un lado, una contradicción propia de la sociedad estructural, que en última es una sociedad que se basa en la expropiación. O sea, el capitalismo es una sociedad que expropia el trabajo humano masivamente. Pero también una división de países. O sea, una división que para mí sigue siendo, está ahí presente, o sea, está ahí presente en las relaciones internacionales, una relación entre países imperiales y países semicoloniales. Entonces, eso que usted insinúa o que plantea como dinámica en el mundo del arte, este problema de las islas infinitas, es más bien una expresión del proceso de crisis, porque estamos viviendo una crisis del 2007, digamos, en adelante, y todavía no termina de cerrarse. ¿Es una expresión de esa crisis? O sea, ¿o hay un componente, digamos, positivo? ¿Cuál sería el componente positivo de esa crisis? Me alegra muchísimo tus muy buenas preguntas. Con respecto a la primera, estoy totalmente de acuerdo. Lo que llamamos arte contemporáneo, producto de su gran especialización, ha devenido una práctica muy limitada, es decir, a un mundo de iniciados. Esto por un lado está bien, ¿no? Porque no podemos aspirar a que Lezama Lima sea las novelas de Lezama Lima sean bestsellers. Es decir, hay un mundo de complejidad ahí, ¿no? Que está bien porque significa una especialización y una sofisticación. Y es un campo de creación de sentidos de gran complejidad que ayuda mucho a comprender muchas cuestiones, ¿no? Es decir, no podemos masificar la filosofía, no podemos ni siquiera masificar el béisbol, porque es un deporte muy aburrido y muy lleno de reglas y muy sutil para poder comprenderlo. No son 11 millonarios detrás de una pelota de cuero, ahí donde siempre hay acción y estamos viendo y hay que meterla ahí, aunque uno no sepa mucho. Se sabe, el béisbol estuvo en los Juegos Olímpicos y creo que lo retiraron porque era muy aburrido y no le interesaba a nadie, ¿no? Pero no por esto vamos a eliminar el béisbol, ¿no? Ahí queda para estos caribeños y gringos ahí, los coreanos, en fin. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo contigo y incluso recientemente escribí, porque sabes que ha vuelto el tema de la discusión de lo político en el arte. Y hay muchos pensadores de primera línea que están discutiendo arte y política, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, Mike Boll, que por cierto ha publicado un libro sobre Doris Salcedo, poniéndola como paradigma de su acercamiento al arte político, ¿no? De lo que ella considera que debe ser un arte político. Y así, bueno, Rancière y todo. Claire Bishop, es una gran discusión, pero entonces a mí me choca un poco que esta discusión política es precisamente para, como tú decías, para un grupito, es decir, esto tiene poco impacto en una sociedad en términos más generales. Entonces este tema que tú has tocado me interesa extraordinariamente en mi práctica como curador y he trabajado en esa dirección porque veo que si por un lado el arte contemporáneo se ha especializado, sofisticado y reducido su público, por otro tiene una libertad morfológica y metodológica que pueden facilitar su comunicación más allá del medio de los entendidos.
Con esto quiero decir que cualquier cosa puede ser arte contemporáneo, depende del sentido que se construya. Y esto da la posibilidad de un acceso, de un esfuerzo por parte del artista y el curador para tratar de acceder a públicos mayores. Y es lo que he intentado con varios de mis proyectos. Y uno del que me siento muy orgulloso, que fue co-curado con Adrián Samos en la ciudad de Panamá en el año 2003, Ciudad Múltiple, eran 13 intervenciones artísticas en la ciudad, pero lidiando con los problemas de la ciudad, como los conflictos, los imaginarios, las expectativas, ¿no? Los sueños y pesadillas de la ciudad, y buscando obra que se comunicase con la gente. Y así sucedió, al extremo de que algunas fueron censuradas y fueron quitadas por los políticos. Es decir, fue un evento que tuvo su impacto, ¿no? Entonces yo pienso que dos cosas, ¿no? Que por un lado no quiero para nada eliminar el proceso quizás de sofisticación del arte contemporáneo, me parece muy valioso y sobre todo en términos cognitivos, pero por otro lado me parece que es menester aprovechar las posibilidades que tiene este arte para acceder a públicos mayores. Aquí, por ejemplo, en esto que estoy haciendo ahora con Foto España, esta dirección artística, uno de los grandes desafíos del festival, y lo discutíamos en la Universidad Nacional en la charla del otro día, es que es un festival totalmente instalado en la ciudad de Madrid. La gente en Madrid espera ver fotografía en junio, como a lo mejor en la Semana Santa espera ver procesiones o no sé, o las rebajas de Zara en no sé qué mes, son cosas que se esperan, ¿no? Y tiene un público masivo. El año pasado tuvo 780.000 visitantes el festival, este año tuvo 640.000. Es decir, se está hablando de cantidades de más de 500.000 de personas. Entonces yo como director artístico tengo que responder a eso. Yo no puedo poner una exposición que a lo mejor me guste mucho, súper sofisticada, muy conceptual, porque debo de responder a este desafío del público. Entonces he tratado de moverme, ¿no? Usando exposiciones que tengan un tipo a veces de espectacularidad, de facilidad de comunicación con el público, de cosas poco conocidas que puedan resultar atractivas, de buscar temas que puedan tener un impacto, ¿no? Y así, ¿no? Entonces pienso que el desafío está planteado y yo pienso que es algo que que es menester que tomemos tanto los curadores como los artistas, ¿no? O si es verdad que queremos ir más allá de este mundo especializado. Ahora bien, lo otro que me decías, yo veo esto como un proceso, toda esta cuestión no tanto ligado a una crisis, que por otro lado la crisis también es un concepto ambivalente. Sabes que en la cultura tradicional china la crisis es vista positivamente porque es un momento de ruptura y cambio y avance. Lo veo como un resultado simplemente de los actuales procesos de internacionalización y de comunicación que vive el mundo. Pensemos que las posibilidades que trae la comunicación en tiempo real, el internet, los Facebook, los Twitters, la imagen omnipresente, el celular que está tomándolo todo, ya no hay privacidad, ya no hay cada vez mayor transparencia. Es decir, entonces toda esta eclosión de la comunicación, sobre todo, ha traído cambios muy trascendentales en las prácticas culturales. Y es por ahí por donde yo veo esta cuestión. Sobre las divisiones entre países, no solamente entre países, entre regiones en un país, entre ciudades en un país, hay todo un ranking presente, ¿no? Entre los artistas, los curadores, la institucionalidad, ¿no? Hay una estructura de poder, pero es una estructura de poder que va cambiando, ¿no? Y que cambia, e incluso esta mirada de ¿qué es China? ¿Es un país estalinista o es un país capitalista? ¿O es las dos cosas a la vez más la cultura tradicional? ¿Qué pasó con Corea del Sur
un país agrícola pobre que sufrió una guerra, ¿no?, entre el norte y el sur, cuyo armisticio no ha sido firmado, y salió del subdesarrollo y se ha vuelto una potencia industrial. Para mí como latinoamericano fue una experiencia muy impactante conocer Corea, la he recorrido toda, Corea del Sur, y es esa experiencia como latinoamericano de ver este país agrícola pobre que salió del subdesarrollo. Y bueno, tenemos los procesos que están ocurriendo en el Brasil con los gobiernos de Lula y el actual, ¿no? Ese interesante experimento que está ocurriendo, el caso de los BRIC. Algo absolutamente trascendental es que por primera vez en la historia de la humanidad, países pobres, países subdesarrollados, para usar la vieja terminología, son jugadores claves en la economía mundial. China, donde muere gente de hambre en el noroeste, es la segunda potencia económica mundial y es un actor que ya no puedes dejar de lado. La India, que se viene arriba y que ya es una potencia económica. Es decir, ahora el mapa del poder económico tiene que jugarse no solamente con los países modernizados occidentales hegemónicos, sino también con todos estos nuevos actores que han entrado y que cambian de colores los mapas fuera de esquemas bipolares, ¿no?, introduciendo una cantidad de complejidades. Maestro, me emociona mucho en estos espacios que se abre el deporte. En los Olímpicos acaban de terminar, el Japón en judo no ganó una sola medalla de oro. Y en Corea del Sur en este momento se está construyendo una ciudad muy moderna, muy contemporánea, que es la respuesta a Brasilia. Y al mirar uno las maquetas, los dibujos, los diseños, encuentra mucha abstracción de los movimientos del deporte del taekwondo. Muchas gracias. No, es que fíjate que ya ni siquiera los principales luchadores sumo son japoneses, son de Mongolia, y creo que hay un búlgaro. Y el sumo, ¿no?, que es 90% ritual y 10% hay un minutico de combate ahí, y el resto rito, ¿no? Buenas noches, para sí, buenas noches. Que es belleza, entonces, hoy. Mira, precisamente el domingo estuve respondiendo a una entrevista que me hicieron del periódico El País en Madrid, un reportaje que van a sacar sobre el problema de la cirugía estética y todo esto, y la autora de este reportaje, ¿no?, se preguntaba la incidencia de estas intervenciones radicales sobre el cuerpo humano en la posibilidad de un cambio de cánones estéticos, ¿no? Pero es que en realidad, en mi opinión, no existe una belleza esencial. La belleza es siempre una noción relacional y que tiene que ver con la posición del receptor y sus cánones, su formación, sus subjetividades. Es decir, no podemos decir belleza es esto, ¿no?, sino que hay muchas bellezas y que están muy condicionadas por una serie de factores de todo tipo. Maestro, cuando hablamos de la globalización del arte o la universalidad del arte, pues pienso que entonces el arte entraría a jugar entraría también en esta parte del juego de la oferta y la demanda, pero sin entrar al campo capitalista, porque no crea una necesidad intelectual global. ¿Cómo le llamaría usted a esto? No, es decir, si hay un mercado de arte y es un mercado muy fuerte, ¿no? Este circuito pequeño que tú con toda razón decías, ¿no? Pero es a escala mundial estamos hablando de millones de personas que practican esto y
y donde hay un coleccionismo cada vez más fuerte, ¿no? Recientemente hace muy poco se pagaron, creo que fueron $3,5 millones por una foto de Cindy Sherman, que es lo más alto, el precio más alto que se ha pagado por una foto nunca. Y entonces, bueno, pues sí, hay construcción de valores, hay legitimación, hay operaciones de mercado, todo esto está ahí. Para volver a China, ¿sabes que China es este país que se llama socialista, ¿no? Y que tiene el mayor número de millonarios del mundo, como tiene el mayor número de todo, ¿no? En China tú no puedes competir con la escala nunca, ¿no? Y entonces esto ha producido un hecho muy curioso, que es un mercado interno de arte chino donde se alcanzan precios que ni Picasso. Y estos artistas fuera de China, pues nadie paga esos precios, ni siquiera otros mucho más bajos por ellos. Sin embargo, hay un mercado interno fuerte y estos artistas son millonarios. Un poco lo que pasó con Botero aquí, ¿no? Que los precios de Botero se inflaron producto del narcotráfico, ¿no? Es decir, es un problema local interno, ya está pasando esto, ¿no? Con esto te quiero decir que hay una gran variedad de situaciones, pero hay un mercado fuerte, sobre todo porque en la crisis los ricos no han sido afectados. Entonces el mercado del arte no se ha afectado tanto porque los ricos siguen teniendo dinero y el lujo, ¿no? Las grandes marcas de lujo y eso no se están haciendo mucho dinero porque estas clases siguen comprando. Han pasado 20 años desde que se realizó en América. Han pasado 20 años desde que se realizó en América. Yo quisiera saber usted cómo ve el devenir y los cambios del arte latinoamericano en estos 20 años. Y también cuál es su postura como curador latinoamericano frente a las tendencias hegemónicas del arte. Sí, pienso que bueno que Antiamérica, que fue muy radical en su época, realmente abrió muchas puertas. Es decir, tocó puntos neurálgicos y transformó muchas cosas en el sentido de los cambios que se iban a producir. A mí me interesa cada vez menos el arte latinoamericano bajo esa etiqueta. Me interesa muchísimo el arte latinoamericano, es decir, el arte que se hace aquí, porque me parece muy fuerte y me parece que responde a una situación sociocultural que me interesa mucho. Pero es decir, la noción de arte latinoamericano como un campo de trabajo no me parece ya tan interesante, sino me parece que puede incluso volverse muy peligrosa porque tiende a guetoizar la circulación y valoración del arte latinoamericano, restándole sus posibilidades de valoración tout court, como merece. Yo creo que era en la reunión con ustedes allá en la Nacional, ¿no? O no sé dónde, no, creo que fue en Medellín, creo que fue en una charla en Medellín que yo decía esta anécdota que me ocurrió aquí en Colombia. Resulta que hace muchísimos años publico en la revista Arte en Colombia, creo que no era ni Art Nexus, un artículo sobre una exposición que se hizo en el Museo de Houston, en que estaban Sildo Meireles, Alfredo Yar y era Sildo Meireles, Alfredo Yar y Luis Kamnitzer. Entonces en el artículo ese yo escribía, estos tres artistas son tres de los más importantes artistas conceptuales de hoy. Punto y seguido. Y ahí seguía. Entonces ocurre que en la versión en inglés de la revista, el traductor tradujo del siguiente modo. No lo voy a decir en inglés, sino voy a decir lo que él puso como si fuera en inglés. Estos tres artistas son tres de los más importantes artistas conceptuales latinoamericanos de hoy. Es decir, el traductor corrigió mi osadía en sacar a estos tres del gueto y decir que eran simplemente tres de los más importantes hoy en el mundo. No, eso, y le metió el latinoamericano,
lo cual le puso ahí un hierro candente y lo metió de vuelta para el gueto, ¿no? Entonces, esto que me indignó mucho, por supuesto, pero que fue una gran lección de cómo funcionan estas nociones de valor, aún en una revista hecha en Colombia, que revista que, por supuesto, de la cual soy miembro del consejo y que admiro mucho y tengo el mayor respeto, ¿no? Pero son cosas que están en el ambiente y en las prácticas culturales, ¿no? Es por eso que a mí me interesa más ver el arte latinoamericano en su contexto internacional, en un contexto global. Y me parece que es más productivo así. Lo cual no quiere decir que no termine yo mismo haciendo exposiciones de arte latinoamericano, porque después me piden las exposiciones y yo aparentemente me traiciono a mí mismo haciendo estas exposiciones, pero trato de construirlas desde dentro, es decir, usar el esquema de exposición para tratar de rebatir quizás ¿cómo diríamos? La idea inicial misma que dio origen a la exposición por el recurso de hacerla y subvertirla desde dentro. Me gustaría saber qué es lo mejor que ha leído en los 2 últimos años. Sabes que me cuesta mucho trabajo decidir cuando me preguntan qué es lo mejor, ¿no? Porque yo pienso que mi mente es como va mucho hacia lo múltiple, ¿no? Yo nunca estoy bien seguro de nada, o me gustan muchas cosas a la vez. Es decir, tengo un rango ahí que es bueno por un lado, pero es muy malo por otro. Me acabo de leer muy tardíamente 1984 y me impresionó extraordinariamente, en múltiples sentidos. Me impactó. Me he leído últimamente también a Bolaño, un escritor que también me ha impactado mucho. Leo habitualmente también mucha discusión teórica sobre estos temas, ¿no? Que es algo también que es necesario y si pensamos en pensadores que me han influido bastante, está por ejemplo James Clifford, desde el campo de la crítica de la antropología. Es un autor que me parece muy productivo para entender cosas que pasan con el arte y la cultura actual. Por supuesto, el pensamiento postcolonial también, que bueno, hay citas aquí, ¿no? Aunque hay que marcar una diferencia desde América Latina con ese pensamiento que está muy basado en una particularidad más del mundo literario de habla inglesa y la situación colonial del antiguo imperio británico, como creo que dije, ¿no? Y en fin, trato de leer mucho, es decir, yo soy un gran amante de la literatura y entonces sí leo mucha literatura. He leído a Ulbeck últimamente, un autor también de gran interés, y bueno, así, si me recomiendas algo te lo agradezco. Me han hablado hace poco de Andrés Caicedo, y entonces, pero no lo he leído. Como curador, ¿qué le diría a artistas contemporáneos que desean vivir de su oficio y ojalá ser reconocidos dentro de ese mundo globalizado, a pesar de que su obra no haya sido reconocida por el mundo hegemónico del arte, como el MAM de Nueva York, la Tate de Londres, las grandes galerías y críticos de arte de hoy? ¿Sería acaso la pedagogía artística la única opción que quedaría? Bueno, el consejo que le daría a un artista que empieza y quiera vivir de su oficio es que cambie de oficio, porque le queda durísima. Es decir, y pienso que el arte tienes que enfocarlo pensando como algo que lo haces por pasión, porque te interesa, es decir, buscando un rewarding intelectual, estético,
¿sabes, no? Pero, y de ahí, si puedes ganarte la vida de eso, pues bienvenido, ¿no? Pero pienso que tienes que empezar, si te decides a ser artista, tienes que decir, bueno, esto lo hago yo porque me nace, porque lo siento, porque tengo casi no sé, tengo que hacerlo. Pero déjame ir viendo cómo vivo, ¿no? Y si golpeo en el mercado, pues qué suerte. Pero además también hay algo que es muy propio del mundo actual, son los artistas que ya no dependen tanto del mercado, sino de los circuitos de becas, de residencia, etcétera, que ahí le permiten vivir y hacer arte propositivo, sin compromiso, con una independencia, ¿no? Y así encuentras mucho, por ejemplo, Milena Bonilla, la colombiana, ¿no? Que cuando no la veo en Ámsterdam, la veo en no sé dónde, ¿no? Siempre en una beca, en una residencia, participando en una bienal, ¿no? Así hay todo esta posibilidad de circuito, ¿no? Y aparte de eso, ya no es tan absolutamente necesario un reconocimiento en los grandes centros hegemónicos. Claro que esto es lo más poderoso, pero hay otros centros menores, si quieres, ¿no? Que a menudo a mí me parecen más interesantes, donde un artista puede construirse una legitimación y una respuesta de mercado también. Hablaba hace poco de China, por ejemplo, el caso de China, quizás es excepcional, pero hay ya una diversificación en cuanto a los centros de legitimación y mercado del arte, que es muy positiva. Gracias. Es que en la pregunta anterior yo no desarrollé una cosa y creo que fue un error. Que es lo siguiente, o sea, en la exposición suya, usted nos hizo un recorrido por conceptos como antropofagia, sincretismo, como esta de la apropiación, y que a mí me parecen realmente fundamentales en el proceso de la historia del arte, pero plantea que lo que está ocurriendo ahora es algo distinto, como si hubiera un proceso diferente. Y a mí este término de expropiación me parece que es muy importante, porque usted dice que le preocupa que ese campo del arte tienda como a volverse neutral, o sea, como un proceso de asimilación que tendería a la neutralidad, y no como un campo de batalla, ¿no? Como un campo de lucha en el terreno simbólico. ¿No sería más apropiado decir que justamente lo que ocurre con los nuevos medios, etcétera, es la posibilidad de expropiar simbólicamente a los, digamos, a los hegemónicos, a los que siempre impusieron su cultura, y que eso es lo que se viene dando, algo así como que los artistas actuaran como Robin Hoods, que roban simbólicamente a los grandes productores y algo así, tratan de repartirle a los pobres lo que pueden, pero no sé si esa figura serviría para entender eso que usted señala y que creo que es efectivamente lo que está pasando en el terreno de la internacionalización del arte. Es el paradigma anterior al cual, frente al cual a mí me parece ver un nuevo momento que implica como una nueva estrategia, que es lo que llamo el desde aquí. La apropiación, es decir, figuras de apropiación como la antropofagia, el sincretismo, etcétera, pues toman de lo hegemónico, incluso bajo condiciones de dominio muy fuertes, y lo resignifican sobre la base de unos intereses diferentes y refuncionalizan esas formas y contenidos. Lo que me parece a mí ver en la práctica contemporánea más y más es una construcción directa de lo internacional. Una construcción natural, sin complejos, hecha desde aquí. Cuando digo desde aquí no quiero decir de mi barrio, sino desde mi experiencia, mis aspiraciones, mis intereses, mis subjetividades, mis valores culturales y éticos, etcétera, que además están en continuo desplazamiento, en continuo movimiento. No es un desde aquí esencialista que no cambia, sino una figura que hace que el artista, pues más que apropiar, ya construya en directo y circule en ámbitos internacionales de manera directa. Quisiera retomar una frase que usted dentro del texto, no sé si la estoy parafraseando mucho, espero que por lo menos pueda repetir el sentido, y es
la idea de que desde la periferia muchos artistas han aprendido el arte contemporáneo a través de Internet. A mí esa frase me parece compleja y problemática, y no porque replante pues, el viejo tema, la vieja discusión de si el arte se aprende, si el artista aprende el arte o nace artista, sino por otra cosa, y es que si de alguna manera el arte contemporáneo se puede aprender por Internet, podría suceder que el arte contemporáneo haya llegado a un momento en que se ha formalizado. Es decir, si se puede aprender tan fácilmente es porque de alguna forma se ha descubierto, una fórmula. Podría suceder, solo lo planteo como problema. Y adicional a eso está el problema del éxito que tanto ha mencionado usted de los artistas orientales. Y tiene que ver, y hablo del éxito porque dentro de la cultura oriental el éxito es una categoría fundamental, algo que para nosotros parece tan complejo, para ellos no. Ellos, el éxito es fundamental. ¿Hasta qué punto se ha descubierto una fórmula dentro del arte para tener éxito? A lo que me refería con esto es un hecho factual. Pensemos en China, que es una buena parte de la humanidad. Antes de una fecha pero muy reciente, ¿qué había allí? Había caligrafía y impresiones dentro de la cultura tradicional y realismo socialista. Eso es lo que había. Sin vivir el modernismo, los artistas hoy en día, desde fines de los años 80, por ahí, están haciendo lo que llamamos arte contemporáneo, que es también una categoría difícil de definir, pero un poco que sabemos de qué se trata, ¿no? Lo que aprenden ellos no es una fórmula, sino simplemente descubren que esto existe, que hay algo que no es solo el realismo socialista, ni es solo la cultura china tradicional, sino hay una cantidad de prácticas. Ven que hay performance, ven que se puede hacer cosas con una cámara de video, que ya no son usos personales o profesionales de esa cámara. Es decir, ven hay algo que es la instalación, no sé, y comienzan a hacerlo y lo practican desde sus propias situaciones. Y de ahí ves una cantidad de artistas pues que hacen cosas que nos sorprenden mucho, ¿no? Porque introducen un trasfondo diferente dentro de esas prácticas, ¿no? Es a eso a lo que me refería, ¿no? No a un aprendizaje de carácter estético del arte, ¿no? Sino el Internet permite un conocimiento de algo que no les había llegado. Ahí no llegaban revistas ni libros. Hace poco la hizo la Telefónica de Madrid, la primera exposición de arte cubista en China. No se había visto una exposición, tienes que pensar que no había nada de esto, no había ni siquiera una circulación de arte moderno ni siquiera. Y ahora, bueno, pues ahí están los chinos metidos ahí jugando béisbol también con el arte contemporáneo, ¿no? Es simplemente a eso a lo que me refería. Los invitamos a que consulten la programación de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de los museos en www.banredcultural.org, porque hay muchas actividades de apoyo para las exposiciones temporales Sofitel, Richter, entre otros. Gracias.